Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Veréis, si algo he aprendido de estos paseos junto a personajes históricos, personajes de todo tipo, es que a menudo cuesta bastante entender a muchos de ellos. Hoy caminaremos junto a una mujer idolatrada o desdeñada dependiendo del color, y hablo del color político desde el que se mira. Exaltada por el socialismo y el feminismo y símbolo de la libertad para muchos, algunos, no obstante, consideran que, salvo excepciones, llevaba una vida opuesta a la que predicaba. Crítica con las estructuras sociales de la época, su mayor deseo era tener una familia convencional que incluyera esposo e hijos. Artista y pintora, quizás nos encontremos ante alguien a lo que podríamos aplicar aquello de consejos vendo y para mí no tengo, porque sin duda su vida estuvo llena de contradicciones. Nadie pone en duda que fue una mujer peculiar y que su arte tiene gran relevancia, pero quizás deberíamos saber a Frida Kahlo en su conjunto, la artista y la mujer. Como siempre, no seré yo quien la juzgue ni para bien ni para mal, y no espero que este programa cambie la forma de pensar ni de sus defensores ni de sus detractores. Como repito una y otra vez, yo tan solo soy un contador de historia, intentando siempre ser lo más objetivo y fiel posible a la misma. Así que sin demorarme más, comenzamos. ¿Qué dijo el doctor? Podrá aliviar el dolor, pero los huesos tendrán que acomodarse, bla, 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 lo de siempre, ya te sabes la historia. Estoy embarazada. Ah. ¿Tu cuerpo soportará? Si puede contigo, igual lo hará con un Dieguito. No, Frida. No eres muy optimista. Esto no es... No soporto que sufras más dolor. Estoy acostumbrada al dolor. Este no es... No soy un buen ejemplo de... No es el momento. Está la Comisión Rockefeller, Detroit, Chicago, muchos viajes. No, es demasiado. ¿Realmente quieres este bebé, Frida? Lo quiero. De acuerdo. ¿Sí? Sí, tendremos a nuestro bebé. Oye. Está recitando el manifiesto comunista. Su existencia, sin duda, estuvo marcada por un grave accidente y una enfermedad en su juventud, que posiblemente dejaron una huella que, más allá del dolor que siempre la acompañaría, marcarían su carácter. Ella misma fue la encargada de vender su particular imagen, la imagen que quería vender. En eso me recuerda un poco a Dalí. Cuesta diferenciar lo que es real de lo que tan solo representa una puesta en escena. Pero no podemos negar que con los años la pintora mexicana de ascendencia alemana se convertiría en un símbolo asociado al feminismo, la autosuperación y el genio artístico. Magdalena Frieda Carmen Kahlo y Calderón, Frida Kahlo. Se llamaba Frieda por la palabra paz en alemán, hasta que a finales de los años 30, cuando como consecuencia del ascenso del nazismo en Alemania, ella misma dejó de usar la E en medio de su nombre y pasó de Frieda a Frida. Frida nació el 6 de julio de 1907 en Ciudad de México. Tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo y primera de Matilde Calderón, su infancia estuvo marcada por una relación compleja y distante con su madre, al tiempo que con su padre el vínculo era más cercano y cariñoso. Desde temprana edad sufría desmayos, para los que nadie parecía tener explicación, que además se vieron agravados cuando contrajo poliomielitis. Esta enfermedad la obligó a permanecer 9 meses en cama y la dejó una secuela permanente, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Su padre
que sufría ataques epilépticos como secuela de una lesión cerebral en su infancia, era quien acompañaba a Frida en todos sus ejercicios y programas de rehabilitación. Quizás fuera por la experiencia compartida de lidiar con la enfermedad lo que hizo que siempre estuvieran muy unidos. Hasta los 18 años, Frida no mostró interés alguno por el mundo del arte. De hecho, su aspiración era estudiar medicina y practicar algún deporte que le devolviera la salud. En 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, una prestigiosa institución que en ese entonces recién había comenzado a admitir estudiantes de sexo femenino. Eran solo 35 mujeres de un total de 2.000 alumnos. Fue allí donde tuvo sus primeros contactos con los futuros e intelectuales artistas mexicanos, entrando a formar parte de un grupo estudiantil de ideología anarquista, conocidos como los cachuchas, por el tipo de gorra que llevaban, la cachucha, similar a la gorra estilo deportiva que hoy llevan miles de personas. Un grupo en el que solo aceptaron a dos mujeres, ella y Carmen Jaime, de la que creo que es justo que hablemos, haciendo una pequeña parada en la historia de Frida. Cuentan de Carmen que caminaba pegada a la pared, decían que como un fantasma triste. No era guapa, ni voluntariosa, ni emprendedora, pero poseía una gran inteligencia. Como señal de rebeldía se dejaba, igual que una jovencita Kahlo, el cráneo casi a rape, la moda llamada a lo garzón, y evitaba cualquier indicio de feminidad. Así ambas se ganaron el mote de las pelonas. Las muestras de feminismo en su vestimenta y sus actitudes le acarrearían más de una condena pública y principalmente ser una de las víctimas del Comité Protrenza, un nombre que podría parecer broma, pero no. Se trataba de una cofradía de jóvenes que, solapados tras la excusa patriotera, reprimían a las jovencitas que se salían del canon moral. Se burlaban de ellas en la vía pública, les arrojaban aguas negras y las perseguían por las calles. La peor parte de este linchamiento moral contra lo diferente se la llevó Carmen. Con el grito de «abajo las pelonas», una tarde la turba de los Protrenza la acorralaron afuera de la Escuela de Medicina, que irónicamente era la antigua sede de la Inquisición. La desnudaron, la desfiguraron a golpes y entre risotadas la arrastraron hasta un tranvía que habían secuestrado una noche antes. Allí sufrió una violación multitudinaria. Dicen que no derramó ninguna lágrima y solo se quedó como muerta, mirando al cielo. Varios de sus agresores fueron después altos funcionarios públicos y respetados escritores nacionalistas, de esos que claman por la libertad y la igualdad. Ninguno de ellos, miembros de la alta burocracia, fue procesado. Carmen Jaime no denunció el ultraje masivo y se sumió en una depresión mental de la que no se curó nunca. Murió muchos años más tarde, sola, en un departamento ruinoso del centro histórico de la Ciudad de México, rodeada de gatos y consciente de que la rebeldía a veces es un lujo que se paga muy caro. Sus amigos y compañeros de juventud se olvidaron totalmente de ella. Por eso, desde aquí, mi más humilde homenaje a esta mártir de sus ideales, a una de esas tantas mujeres anónimas que han sufrido por ser o pensar diferente. Porque pensar diferente no le da a nadie el derecho a atentar contra nadie, y los ideales de cada uno, sean o no compartidos, aunque pueden ser debatidos, también tienen que ser respetados. Y ahora continuemos con la historia de Frida. Uno de los hechos más dramáticos de su vida ocurriría el 17 de septiembre de 1925, cuando sufrió un gravísimo accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Las consecuencias fueron terribles para ella. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes. Sufrió además roturas en 2 costillas, en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes. Su pie derecho se dislocó. Su hombro izquierdo se descoyuntó y un pasamanos la atravesó por la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Esta desgracia la marcaría de por vida y sería algo que posteriormente reflejaría en sus cuadros. Frida estuvo sin poder caminar durante 3 meses y sufrió 32 operaciones. Pero ello no le impidió pintar. Un caballete especial le facilitaba el poder pintar estando en la cama y un espejo colocado en la parte superior le permitía verse a sí misma.
Los primeros cuadros que pintó fueron autorretratos, ya que según ella misma decía, me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. A partir de aquí, influida por las ideas del nacionalismo revolucionario de su país, Frida cambió su aspecto, sobre todo el pelo, y pasaría a vestir con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares y pendientes de estilo precolombino. Así, la encontramos en Autorretrato como Tehuana de 1943, donde se representa como mexicana auténtica y acentúa sus rasgos mestizos, aunque tenía sangre española, india y alemana. O en el Autorretrato con monos del mismo año, en el que su figura aparece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de animales. A partir de 1927, su pintura se volvió más compleja, y Frida reflejó en ella el choque entre sus ansias de felicidad y la constante amenaza de su propia destrucción, a la vez que plasmaba la dicotomía, una subdivisión de pensamientos que ella creía que eran complementarios, entre sus sueños de amor y de hijos y la realidad, dolor e impotencia. Fue entonces cuando comenzó a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. A través de un dirigente estudiantil conoció las ideas comunistas, con las que simpatizó rápidamente, y sería en una de las reuniones del Partido Comunista de México donde conocería a su futuro marido, el pintor Diego Rivera. Frida visitó a Rivera en su taller mientras éste trabajaba en una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ella quería mostrarle sus propios trabajos, y Rivera quedó realmente impresionado con sus cuadros, animándola, y la animó a seguir pintando. Pero fijaos lo que escribe Rivera de su primer encuentro con Frida. Me encontraba pintando en alto del armario, con Lupe tejiendo abajo, cuando apareció una joven que no aparentaba más de 12 años, preguntándole si podía quedarse viéndole pintar. Después de algunas horas, se despertaron los celos de Lupe y se puso a insultar a la muchacha. Pero ella no reaccionó más que mirándola de frente, altiva. Al final, Lupe, genio y figura, acabó diciéndole a Diego, mira a la muchacha. Tan chiquita y no les tiene miedo a las mujeres fuertes como yo. Me gusta de veras. Diego supo un año más tarde que aquella chiquilla se llamaba Frida Kahlo. No me imaginé que un día llegaría a ser mi esposa. Tenemos que decir que en aquella época Diego Rivera era un pintor muralista bastante conocido, no solo en México, sino también fuera de las fronteras del país. Lupe, en aquellos años, era la mujer de Rivera, la segunda oficialmente hablando del pintor, que tendría 5 en total, a las que habría que añadir decenas de amantes, entre las que también se encontraría la hermana menor de Frida, pero de eso hablaremos más adelante. No me toca a mí intentar descubrir los encantos de Diego Rivera, que a simple vista no parecen muchos, pero, como os dije antes, era un pintor muy reconocido en su época. La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. La unión fue bastante sencilla. Vistieron de marena modesta y apenas tuvieron unos cuantos invitados. Lupe Marín, sí, la exesposa, fue la encargada de preparar un menú de comida mexicana tan tradicional que hasta el día de hoy es recordado por los fanáticos del arte. Arroz con plátano, sopa de ostión, enchilada de picadillo y de queso, guanzonles en salsa verde, mole, pozole rojo, capirotada y flan. La artista cuenta que justo antes de la unión, su padre habló directamente con Diego Rivera para hacerle una advertencia un tanto humillante para ella. No olvide que mi hija es una persona enferma y lo será toda su vida. Es inteligente, pero no es bonita. Piénselo, y si a pesar de todo desea casarse con ella, le doy mi consentimiento. Bueno, palabras un poco difíciles de entender, ¿no? Para alguien que se las está diciendo al prometido de su hija poco antes del matrimonio. Supongo que eran otros tiempos, o la mentalidad que debía tener su padre,
que ya hemos dicho que tenía una relación con Frida muy íntima y que supuestamente pues la debía sobreproteger bastante. En un determinado momento de la celebración, Lupe, con quien años después Frida consolidó una buena amistad, cosas del despecho supongo, molesta porque Diego no le pagaba la manutención de las hijas que había tenido con ella, se desquitó con su nueva esposa. Miren, miren, miren por qué par de piernas me cambió Diego Rivera, vociferaba al tiempo que levantaba la falda de Frida. Esta fue apenas una de las humillaciones que sufrió el artista durante la noche de la celebración, pues por la madrugada Diego se puso tan borracho que comenzó a dar balazos al aire. Esta acción llevó a Frida a tratar de tranquilizar a su nuevo esposo, quien molesto la alejó de él con un empujón que la llevó hasta el suelo. Fue un día y una noche de bodas bastante peculiar. A pesar de todo, la vida conyugal continuó. Frida y Diego empezaron a celebrar grandes fiestas en su casa de Coyoacán, donde alejaron a personajes famosos que huían de los conflictos políticos de sus países. André Breton o León Trotsky asistieron a estos eventos, y Frida aprovechó para entablar algo más que una amistad con el político y revolucionario ruso. Luego hablaremos de esta relación. La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera fue tormentosa. En ella hubo amor, aventuras con otras personas, un vínculo creativo, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Luego de llevar un matrimonio disfuncional de maltratos emocionales e infidelidades, estas hay que decir cometidas por parte de los dos, uno por costumbre y la otra quizás por despecho o como una forma de llamar la atención, se destaca en especial una aventura que Diego tuvo con Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida. Rivera le pidió a Frida el divorcio el 6 de noviembre de 1939. Frida regresó temporalmente a su casa de Coyoacán, donde padeció una temporada con un ánimo depresivo en el que consumió alcohol como una forma de evitar sus sufrimientos y aliviar sus dolencias físicas y psicológicas. Al parecer, el consumo excesivo de alcohol acompañaría a Frida durante toda la vida. Aunque, según cuentan, era polígama y bisexual, las infidelidades de su promiscuo marido, que fueron muchas, hicieron de las peleas entre ellos algo cotidiano. Es más que posible que la actitud de Frida fuera más por venganza o como forma de reivindicar que ella también podía ser como Diego, que por otra cosa, y que su forma de ser cambiaría tras su primer divorcio. Hay que decir que esto es literatura, salvo sí que relataremos algún caso después, no hay tantos casos documentados de las infidelidades que pudo tener Frida, así como de su marido, sí que hay constancia de todas ellas. La vida de Frida siempre estuvo cargada de desgracias. En 1930 tuvo un primer aborto a causa de las lesiones en las pelvis sufridas en el accidente de autobús, y en 1932 cayó en una profunda depresión de la que ya no se pudo librar tras sufrir un segundo aborto. En 1953 sufrió un golpe del que sí que ya no se recuperaría. Tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla debido a una gangrena. Esto la sumió en otra gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones, utilizando para ello los opiáceos que le habían prescrito para el dolor. Poco antes de su muerte, Frida afirmó: «Cuando muera, quemen mi cuerpo. No quiero ser enterrada. He pasado mucho tiempo acostada. Simplemente quémenlo». Era una mujer, sin duda, atormentada por sus enfermedades y por el cúmulo de desgracias que le habían asolado toda la vida. En un día lluvioso, la lluvia despidió el 13 de julio de 1954 a Frida Kahlo, que para su entierro había sido vestida con un traje típico mexicano y con la mano derecha colocada sobre su pecho. Su cuerpo fue introducido lentamente en el horno crematorio y sus cenizas fueron conservadas en la Casa Azul de Coyoacán, lugar que también la vio nacer. Su último cuadro se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo que muestra varios cortes de sandía en tonos muy vivos. En uno de estos trozos y junto a su firma se puede leer: «Viva la vida,
Coyoacán, 1954, México. Como ya dije al principio, no solo soy yo, hay algunos más que quieren comparar a Kahlo con Dalí, ya que, al igual que el genio de Figueras, Frida creó su propio personaje y con sus propias particularidades. Vestimentas y avalorios indígenas, negativa de depilarse cejas y bigote y su pasión por la cerveza. Frida Kahlo abrazó su identidad mexicana y la convirtió en uno de los temas centrales de su obra. De eso no queda ninguna duda. Pero antes de que entremos en algunos pasajes concretos de su vida y, por qué no, digamos contradicciones o haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, vamos a escuchar algunas de sus frases para comprender su forma de pensar, que no siempre fue su forma de vivir. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Quise ahogar mis penas en licor, pero las condenadas aprendieron a nadar. Espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca más. Yo sufrí 2 accidentes graves en mi vida, uno es del tranvía, el otro es Diego. Diego fue el peor de todos. Lo único de bueno que tengo es que ya voy empezando a acostumbrarme a sufrir. A veces prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida que se hace llamar gente culta. Vamos a intentar analizar estas frases de Frida Kahlo. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Como frase puede sonar muy bien, pero en cuanto era su vida, no. Ella no estaba ni enamorada de ella, ni enamorada de la vida. Para ella la vida casi era un tormento. No le gustaba como ella era misma, por los accidentes, por las desgracias que había subido. Y dice luego, enamórate de quien tú quieras. Ella, en principio y ante todo, se supone que estaba enamorada de Diego, tenía una obsesión con aquel hombre, una obsesión que la llevaba en algunas ocasiones a enloquecer. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Esto lo escribió cuando fue operada por última vez. Le habían dicho que no volvería a caminar. Entonces es cuando ya pronuncia esta frase, ¿no? No necesitaré caminar porque tengo alas para volar. Eran las alas de su imaginación, que la plasmaba pues en su pintura, ¿no? Intentando recrear una imagen colorida, una imagen totalmente opuesta a lo que era su vida. Su vida era una vida gris, una vida tormentosa, y en cambio en sus cuadros todos eran cuadros coloridos, alegres, muchas veces con elementos naturales, sobre todo con muchos animales. Quise ahogar mis penas en licor, pero las condenadas aprendieron a nadar. Lo hemos comentado un poquito antes. Posiblemente comenzara a beber en exceso a causa de sus dolencias y a causa de su vida, pero al final el alcohol no la abandonaría nunca, ¿no? Y ella misma era consciente de que sus penas no serían ahogadas por el alcohol, pero ya llegó un punto pues que no le abandonaría. Y era una frase además que acostumbraba a repetir mucho cuando organizaba fiestas con sus amigos. Ella en las fiestas siempre intentaba dar esta imagen de mujer despreocupada, de mujer que amaba la vida, de mujer alegre, que sabemos que no era así, que era casi bien todo lo contrario. Espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca más. Dicen que es una frase que pronunció antes de morir. Ella aceptaba la muerte como una solución a su tristeza. Quería salir de la vida de una forma alegre y, eso sí, deseaba no volver nunca más. No había tenido una vida feliz y, por supuesto, no quería repetirla. Yo sufrí 2 accidentes graves en mi vida. Uno es el del tranvía, el otro es Diego. Diego fue
el peor de todos. Muchas veces se le cuestionaba y sus amigos y sus allegados le hablaban sobre sus sentimientos reales hacia Diego Rivera, hacia su marido. Ni siquiera ella era capaz de definir por qué tenía esa obsesión con aquel hombre, por lo que al final acabó llamándolo un accidente, algo como como le había ocurrido con el tranvía, algo inevitable, algo que la había superado y que ella de ninguna manera pues lo tenía que aceptar sí o sí. Había sido su accidente en la vida y lo reconocía, que había sido el peor de todos sus accidentes, y tuvo unos cuantos. Lo único de bueno que tengo es que ya voy empezando a acostumbrarme a sufrir. Lo veía como, en parte como algo bueno, ¿no? El que poco a poco se tuvo que acostumbrar a ese sufrimiento. Lo hemos oído al principio en el audio de una de las películas que hay sobre Frida Kahlo. Ella al final tenía que lidiar con su dolor porque sabía que era algo que no iba a desaparecerle nunca, que sus dolencias le iban a acompañar siempre. A veces prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida que se hace llamar gente culta. No sé cuál fue la relación que pudo tener Frida Kahlo con la gente llana, con la gente del pueblo, como ella decía, con obreros y albañiles, pero lo que está claro es que le encantaba rodearse de esa gente llamada culta. En sus fiestas invitaba a todos los intelectuales posibles, a los aspirantes políticos, lógicamente, que compartían sus ideas. Acostumbraba siempre a rodearse de ese tipo de gente. También, eso sí es cierto, acostumbraba a pelearse mucho con otros artistas, pero no por su forma de pensar, sino por cómo definían sus obras. A ella no le gustaba que nadie encasillaran su estilo, que dijeran pintas de una manera, pintas de otra, ni realismo, ni cubismo, ni abstracto, ni nada. Su obra era su obra. Hay una frase que no la he incluido antes, pero que sí que me gustaría decirla ahora, es esta que dice: cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite, y en ella hay tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir, que cada uno lo resuelva como pueda. Aquí sí que quizás esté de alguna manera reivindicando su propia personalidad. Ella sabía lo que era la vida y el problema, como ella decía, es solo saber vivirla. Se acostumbró a vivir su vida y luego dice que cada uno lo resuelva como pueda. Yo tengo muchísimos problemas, que cada uno resuelva sus problemas de la mejor manera. En una carta que escribió poco antes de morir, también decía: toda esa situación para mí, física y moralmente, fue algo que no puedo describir. Ni siquiera ella misma era capaz de poder describir y de poder decir todo lo que sentía en todo momento. Le sobrepasaba el dolor, le sobrepasaba la relación que tenía con su marido. En realidad era una mujer que le sobrepasaba prácticamente todo. Por eso muchas veces actuaba de la manera que actuaba. Tenía esa actitud, llamémosla como quieras, libertina, alegre, pero no dejaba de ser una manera de huir de su propia vida. Y vamos a entrar también en esa parte de, digamos, contradicciones. Estando divorciada de Diego, Frida decidió ir a San Francisco, supuestamente en busca de una segunda opinión médica por los males que la aquejaban. La realidad era otra, bien distinta. Fue en busca de Diego, que estaba allí preparando una exposición. Ya hemos dicho que Diego Rivera era un muralista que fue muy considerado en su época. Ahora prácticamente es más desconocido, pero en los años en que vivió
realmente tenía mucho prestigio como pintor muralista. Pues Diego, como hemos dicho, estaba preparando una exposición en San Francisco. Es algo también curioso. La pareja se encontró en Estados Unidos. Ellos eran comunistas confesos y odiaban todo lo que tuviera que ver con el capitalismo americano. Sin embargo, la primera exposición de Frida fue en Nueva York. Las malas lenguas dirían que es que allí les pagaban mejor, que las comisiones por sus trabajos pues eran más cuantiosas. De hecho, vivieron 4 años en Estados Unidos, en San Francisco, en Detroit y en Nueva York. Frida relata también este segundo encuentro que tuvo con Diego una vez divorciados cuando fue en su busca. Vi a Diego y esto me ayudó más que ninguna otra cosa, contó la artista en la misma carta que hemos mencionado antes. Me casaré con él de nuevo. Quiere que lo haga porque dice que me ama más que a cualquier otra chica. Estoy muy feliz, concluyó. Fijaros, a pesar de que habían tenido un matrimonio tormentoso, pues bueno, él le pide a ella que se vuelva a casar con él y ella pues acepta y dice, estoy muy feliz. Sin embargo, este segundo matrimonio tuvo algunos condicionantes. Frida puso como condición que se dividieran los gastos del hogar y que no tuvieran relaciones sexuales, ni entre ellos ni fuera. Ella posiblemente lo cumplió, él evidentemente no. Se casaron por segunda vez en diciembre de 1940, a un año de haberse divorciado. Este amor tóxico y obsesivo quizás chocaría con una de las máximas exponentes de las ideas del feminismo radical. Ya hemos hablado también de la forma de vestir de Frida, asociada a trajes regionales. En su obra más famosa, Las dos Fridas, también usa el vestido de tehuana para representar a la Frida exacerbadamente mexicana en la que se convirtió, en contraste con la Frida con raíces europeas de antes de conocer a Diego, que tras la etapa estudiantil que hemos mencionado, donde utilizaba un modo de vestir masculino, en los años 20 lo que le gustaba era vestirse al estilo francés, vestidos cortos y preferentemente de terciopelo. Icono de la libertad, Frida admiraba por encima de todo a 2 países y a 2 líderes políticos. Primero, a la URSS de Lenin y Stalin, país que Diego había visitado, y la China de Mao Zedong, máximos exponentes del comunismo y donde, a ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Libertad, libertad, ni en una ni en otra había demasiada. Y ya que hablamos de la URSS, toca explicar uno de los posiblemente paisajes más turbios de la vida de Frida, su relación con León Trotsky. En enero de 1937, León Trotsky, uno de los bolcheviques originales y líder sanguinario de la Revolución Rusa junto con Lenin y Stalin, llega al puerto de Tampico en México, al lado de su esposa Natalia Sedova. Huía de su antiguo compañero Stalin, por entonces líder y dictador soviético que lo había expulsado del país. Que Trotsky llegara a México no es casualidad. Diego Rivera, que tenía bastante fama en el medio artístico mexicano y que también tenía algún tipo de contactos e influencias políticas, había intervenido ante el presidente mexicano de la época, Lázaro Cárdenas, para que éste brindara asilo político al revolucionario ruso. Muchos, en esa época, alrededor de 1930, veían a Stalin como una especie de superhombre y a la Unión Soviética como un estado superior. Ergo Trotsky, intelectual y culturalmente mucho más preparado que sus amigos revolucionarios, era así algo parecido a un paria que estaba afectando a la revolución a los ojos de muchos. Él quizás era más dialogante, era más culto, era una persona que había estudiado más, se le consideraba el intelectual, la persona más intelectual de la revolución, y esto pues chocaba un poquito con las ideas de Stalin. Stalin era pues el que no esté de acuerdo conmigo, ni siquiera vamos a debatir, lo mato y punto. Así que Stalin pensó que hacía lo correcto expulsando a Trotsky del país por defender su revolución marxista-leninista. Frida y Trotsky, dicen, se enamoraron profundamente. Ella
admiraba el pensamiento intelectual de Trotsky y él admiraba su fuerza para emprender proyectos, a pesar de sus enfermedades y problemas con su esposo. Trotsky vivió con su esposa en la Casa de los Artistas y así, con la cercanía y sus puntos de vista comunes respecto al socialismo, tuvieron un tórrido romance que fue un hit en la vida cultural de Ciudad de México. Los dos estaban casados. La pareja del artista y el revolucionario fue un romance de amor y odio. Diego Rivera cuentan que se enteró un año después de que sucedieran los hechos, cuando ya ellos habían decidido terminarlo. Bueno, era un idilio muy comentado, con lo cual posiblemente Diego Rivera no es que no se enterara, es que, como se dice vulgarmente, se hizo el sordo. Ante esto, Rivera, en una señal intimidante, le entregó a Trotsky una calavera el 2 de noviembre de 1938, fecha de la celebración del Día de los Muertos, y la calavera tenía el nombre de Stalin escrito en la frente, lo cual, como era de esperarse, marcó el fin de la amistad de Diego con Trotsky. Fijaros que no se enemistaron por el hecho de por Frida, se enemistaron por motivos políticos. Trotsky y su esposa, que decían que estaba al tanto de la relación de su marido con Frida, se mudaron de la Casa de los Artistas a una mansión cercana. Natalia Sedova, a pesar de la traición, jamás dejó a su esposo. El 21 de agosto de 1940, tras varios intentos fallidos, Stalin logra lo que había deseado desde hacía más de una década: deshacerse de Trotsky, quien fue gravemente herido en la cabeza con un picahielos por Ramón Mercader, otro comunista confeso que prestaba diferentes servicios para la URSS y vivía gracias a que pertenecía a una familia acomodada de Cataluña, a una familia burguesa de Barcelona. Frida no se inmutó ante tal acto y recientes evidencias sugieren que tal vez pudo estar incriminada en el plan para matar a su antiguo amante. Entre Stalin y Trotsky, Frida acabó decantándose por el dictador soviético y una anotación en su diario así lo demuestra. Desde hace 25 años soy un ser comunista. Sé los orígenes centrales. He leído la historia de mi país y de casi todos los pueblos. Conozco sus conflictos de clases y económicos. Comprendo claramente los conflictos de clase y económicos de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong. Los amo como a los pilares del nuevo mundo comunista. Ya comprendí el error de Trotsky desde que llegó a México. Yo jamás fui trotskista. No sabemos qué se pudo esconder tras este romance de Frida y Trotsky, pero bueno, ella posteriormente dice que ya desde que llegó a México sabía cuál era el error de Trotsky y que jamás apoyó sus ideales. En México sí que habían personas que apoyaban a Trotsky, que eran estos comunistas que de alguna manera estaban más a favor de otro tipo de actuación que no la que se estaba llevando a cabo por Stalin en la URSS. De esto se puede evidenciar que Frida en realidad despreciaba a Trotsky y admiraba a tiranos y sádicos como Mao, quien fuera el responsable de la muerte de más de 70 millones de chinos en tiempos de paz, o de Marx, un líder supuestamente obrero que no había trabajado en su vida. Así, en 1954, Frida pintó algunos controvertidos cuadros con prédicas y odas al marxismo y al socialismo como la supuesta esperanza para todos los pueblos. En sus pinturas, Frida se representó en escenarios amplios, áridos paisajes o en frías habitaciones vacías que remarcaban su soledad. Los retratos más intimistas de cabeza de busto se complementan con objetos de significado simbólico. En cuanto a los retratos de cuerpo entero, se integraban en representaciones escénicas y enmarcaban su propia biografía, la relación con su esposo, cómo sentía su cuerpo, sus enfermedades consecuencias de su accidente juvenil, la incapacidad de engendrar hijos, su filosofía de la naturaleza y del mundo. Expresó sus fantasías y sentimientos por medio de un vocabulario propio con símbolos que precisan ser descifrados para entender su obra. Aquí siempre vamos a entrarnos en esta parte del arte. Algunos verán cuadros coloridos y otros en cambio verán retratos intimistas de soledad. Yo si los miro veo cuadros coloridos, ¿no? En realidad, ya lo he comentado antes, era una mujer que
intentaba expresar posiblemente lo contrario a todo aquello que sentía. Aunque llegó a conocer el éxito en vida, Frida Kahlo tardó en lograr el reconocimiento como artista. La apreciación de su trabajo pictórico se produjo, como sucede en muchas otras ocasiones, después de su muerte, tardando más de una época en alcanzar verdadero reconocimiento internacional. Tras su muerte en 1954, por largo tiempo se guardó silencio sobre ella, y no fue hasta comienzos de la década de los 70 cuando fue redescubierta en el contexto del movimiento de liberación de las mujeres. Es cuando empiezan los movimientos feministas, cuando intentan buscar a sus propios ídolos, y entre ellos aparece Frida, con lo cual, lógicamente, aparece la mujer y aparece su obra, y es cuando empieza a tener el reconocimiento que quizás no se le dio en su época, aunque ya, como hemos dicho, sí que gozó de algunos éxitos y hizo algunas exposiciones principalmente en Estados Unidos. Desde entonces se han realizado numerosas exposiciones de sus obras y varios homenajes a la mujer y al artista, porque Frida Kahlo son dos, la mujer y la artista. Y su fama se ha incrementado permanentemente. En cuanto a su impacto, hace tiempo que ya superó con creces a Diego Rivera. Si bien en su época él era el que gozaba de fama como artista y ella, y aquí sí que Diego Rivera la apoyaba en su carrera de artista, pues se mantenía en un segundo plano, con los años pues realmente la que ha acabado destacando ha sido Frida, y Diego Rivera pues ha quedado en un segundo plano. Hoy hemos paseado junto a una mujer que, no vamos a negar, tuvo una vida marcada por el dolor físico y emocional que intentaba paliar con pequeños momentos de placer. Sus accidentes, las 30 y pico operaciones que sufrió, están ahí. Lógicamente, sí que debía tener ese poder de sobreponerse. No todo el mundo es capaz de sufrir dolores continuos y montar una fiesta, por mucho que quieras dar una imagen que no es, pero a veces cuesta, y más una persona que pasó por muchos estados depresivos y que tuvo diferentes intentos de suicidio. De alguna manera sí que tenía esta fortaleza para, si no sobreponerse, al menos fingirlo. Su vida fue una obsesión por un hombre que posiblemente la admiraba, seguro que la admiraba, pero no la amaba. Con una vida sexual que dicen que fue muy activa, pero que posiblemente fuera más por fruto de la rebeldía y de la venganza, o simplemente para olvidar, que por otra cosa. Y una mujer que, pese a clamar por la libertad, admiraba alguno de los regímenes totalitarios y sanguinarios de la época. Nos hemos encontrado con Frida Kahlo, una persona, ya lo dije al principio, no pretendo ni que sus defensores ni que sus detractores cambien de opinión. Como siempre, yo no voy a ser quien juzgue a nadie, ya lo he dicho, y no me canso de repetirlo. Tan solo soy un contador de historias. Y al final, la historia es la que es. Y más la historia de épocas cercanas. Porque las épocas lejanas, al final, tenemos que recurrir a interpretaciones de diferentes historiadores o en nuestras propias interpretaciones en virtud de lo que leemos o lo que conocemos. Pero las épocas cercanas son muy diferentes. Para bien o para mal, están ampliamente documentadas. Y en el caso de Frida Kahlo tenemos testimonios de todo tipo. Tenemos los testimonios de su obra, por supuesto, la cual no se puede negar. Tenemos el testimonio de sus accidentes, de todo lo que sufrió, de sus dolencias, y tenemos también pues de cómo fue su relación con Diego. La literatura muchas veces, y el cine y la televisión, sabemos que lo que no sabe se lo inventa, y al final tampoco podemos decir hizo esto o hizo lo otro, o tuvo miles de amantes o no los tuvo, porque eso lo desconocemos. Posiblemente tuvo una vida privada
pues mucho más discreta de la que pudo tener Diego Rivera. Diego Rivera, su vida privada no era para nada secreta. Él alardeaba de todo, alardeaba de sus amantes, alardeaba de su éxito. Era una persona que le gustaba alardear de todo. Y ya para acabar, pues mirad, lo vamos a hacer con nuestra pista musical de hoy. Y hoy nuestra pista musical, pues creo que no lo he hecho hasta ahora, porque lo vamos a hacer con nuestra propia protagonista, con Frida Kahlo, porque ella también nos dejó su voz. Es una de las pocas grabaciones sonoras que tenemos de ella, y curiosamente esta grabación corresponde a una canción que hace junto a un coro, una canción de una melodía popular mexicana. Como siempre, gracias por acompañarme. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo paseo por la historia, donde vamos a volver nuevamente a la poesía, a las letras. En este caso vamos a hablar del poeta, posiblemente figura del romanticismo en España, Gustavo Adolfo Bécquer. Ya sabéis, para lo que os guste la música de todos los tiempos, la historia de la música, os espero el jueves en Melodías de ayer y de siempre. Y antes, mañana, por supuesto, tenemos a nuestro compañero David Mena con el Rincón de David, donde nos va a introducir un poco en lo que es la glándula pineal. Y ahora sí, os dejo con Frida Kahlo y la bruja. Subirse, dejarse caer en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche, que hasta quisiera llorar. Ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Entonces le pregunté a quién andaba buscando. Me dice, ¿quién es usted? Soy cantador del guapango. Ay, mamá, levántate, Chucha, levántate, Juana, que viene la bruja detrás de tu hermana. Levántate, Pepa, y levántate, Adela, que viene la bruja detrás de tu abuela. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Te chupaste a mi hijo, ahora sí, maldita bruja. Y mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, y hasta quisiera llorar. Ay, mamá.
¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle a usted. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos.